Ok, tengan todos buenas. Chicos, ya hemos visto el cálculo de engranajes, donde tenemos el piñón y la corona. Entonces es parte importante, ¿verdad?, para los mecanismos, pero es más importante poder entender la función de ellos. Entonces vamos a iniciar con esta parte del cálculo de revoluciones de los engranajes. Cabe destacar también que vamos a obtener el dato n o z, ¿verdad?, que es el número de dientes. ¿Por qué? Porque si recordamos, los dientes vienen siendo o tienen una relación directa entre módulo y diámetro primitivo. Entonces, cuando variamos diámetros, pues vamos a tener que variar dientes. Entonces, vamos a calcular revoluciones y número de dientes. Okay. Dentro de algunas definiciones tenemos que los engranajes trabajan en pares. Esto lo que nos va a hacer es permitir una transmisión de movimiento, es decir, un engrane solo es un elemento mecánico, pero no cumple esa función de transmitir, es decir, llevar movimiento de un árbol a otro. Tiene la característica de que debe existir contacto entre ambos engranajes. Entonces, esta palabra existir contacto me genera diferencia en el caso de las poleas. Recordemos que las poleas pueden trabajar a diferente distancia, unidos por una faja. Entonces estos centros pueden ser diferentes. En el caso de los engranajes, tienen que tener un contacto, un piñón con el otro. ¿En dónde? Justamente donde tocan los dientes y forman el ángulo de presión. Los engranajes tienen estrecha relación entre el número de dientes y los diámetros, ¿verdad? Tenemos esta estrecha relación. Y los engranajes también transmiten potencia. En este caso la aumentan o la disminuyen. En este caso, ¿verdad?, ¿y qué me van a disminuir? La velocidad de rotación. Entonces el ejemplo más sencillo, los piñones de bicicleta o de moto. Entonces una moto por lo general trae en el motor o en la motriz, es más pequeña que el piñón de la rueda de atrás. Entonces aquí lo que generamos es que, a pesar de que el motor de la moto gire a 2000 revoluciones, pues vamos a obtener un valor de salida un poco inferior, porque si no sería sumamente peligroso. Okay. Por acá tenemos los tipos, ¿verdad? El sistema de engranaje simple es este. ¿Qué pasa con el sistema de engranaje simple? Se le puede conocer como rueda o corona. ¿Okay? Entonces, por lo general, a la rueda grande se le conoce como corona en un sistema de transmisión por engranaje. Entonces, cuando hablemos de corona o de rueda, es la más grande. El piñón pues, va a ser el elemento pequeño, ¿verdad? Entonces, y no podemos olvidarnos que tenemos el conductor y el conducido. Entonces, ¿quién va a ser el conductor? El motriz, el que trae el movimiento, y el conducido, el que recibe el movimiento y lo transmite. Y tenemos también otro elemento que es el tren de engranajes. Es decir, tenemos varios engranajes trabajando en un conjunto.
para obtener ampliaciones o reducciones. De ese hablaremos luego. Entonces, tenemos las fórmulas para calcular la velocidad de engranajes. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que en el caso de los engranajes simples, vamos a utilizar dos tamaños diferentes. Y entonces, si este es el motriz, vamos a hablar de una cantidad de dientes de Z1 y N, que son las revoluciones 1, ¿verdad? Para el caso de la motriz. Entonces, el número de dientes de la rueda 1 por velocidad de la rueda 2, ¿verdad? Velocidad va a ser N, revoluciones por minuto. Y tenemos el número de dientes de la rueda 2 por velocidad de la rueda 2. Que en este momento se ve confuso, pero entonces vamos a verlo de esta manera. ¿Qué va a ser Z? Número de dientes. ¿Qué va a ser N? Revoluciones por minuto. Entonces, tenemos que tener claro estos pequeños conceptos. Entonces, Z1 por N1 es igual a número de dientes de la rueda 2 por revoluciones de la rueda 2. Entonces, donde Z, ¿verdad? Que veníamos hablando, es el número de dientes y N es la velocidad en RPM, revoluciones por minuto. La velocidad en revoluciones se llama N para no confundirla con la velocidad V, que sería cuando trabajamos velocidades de corte en metros por minuto. Entonces, de una manera más simplificada, vamos a trabajar con la fórmula de esta manera. Z1 entre Z2 por N1 entre N2. Esta va a ser nuestra fórmula para de los datos que acabamos de ver de la fórmula, siempre vamos a conocer 3. Por tanto, lo que simplemente debemos hacer es despejar el dato que nos haga falta. También debemos considerar que siempre hay una rueda motriz o conductora, que es la que me genera el movimiento o la que ya lo trae, es decir, la que está conectada al motor o la que viene de un eje que trae un movimiento de motor o de una polea o de un aspa o algo que me genere el movimiento. Y hay otra que es la que me recibe el movimiento, que es la rueda conducida, es decir, la que simplemente recibe y gira. ¿Okay? Entonces, pues hay un pequeño ejemplo donde dice, ¿verdad?, que Z2 es igual a 20, Z1 es igual a 10. Entonces, como ejemplo 1, vamos a calcular un engranaje sencillo. Entonces, la rueda 1, que tenemos este ejemplo, dice que tiene 10 dientes y que gira a 100 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a poner aquí los 100. No se ve muy bien, pero no importa. Entonces, estos son nuestros datos Z10 y las revoluciones. Entonces, aquí esto es igual a N1. ¿Okay? Y tenemos el caso de la rueda 2 o la conducida, la cual el dato me indica que tiene 20 dientes, es decir, Z2 es igual a 20 dientes. ¿Qué me solicitan? Calcular N2, es decir, las revoluciones de esta rueda de salida. Entonces es aquí donde necesitamos averiguar. Esto es el dato que quiero saber. Entonces, si en una tablita extraemos los datos, tenemos que Z1 es igual a 10, Z2 es igual a 20, N1 es igual a 100 y N2 es el dato que necesito obtener. ¿Cómo vamos a ir desarrollando esta situación? Okay, planteamos la fórmula en primer lugar, ¿verdad? Z1 entre Z2 por N1 entre N2. Entonces vamos a sustituir los valores. ¿Cómo? Okay, los datos que estaban acá los vamos a cambiar. Entonces Z1 es igual a 10, lo vemos acá, lo vamos por acá. Luego tenemos que N1 es igual a 100, lo colocamos a este lado según la fórmula. Z2 es igual a 20 y N2 es el dato que no sabemos, entonces ya
quitando las letras, por acá tenemos que 10% y este 20 está solo, entonces habría que generar una división. Entonces 10% sobre 20. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos. 10% son 1000 y mantenemos el 20, que no le podemos hacer nada, entonces aplicamos la división, ¿verdad? Por el valor que falta, dividimos para obtener el valor de n2. Entonces 1000 entre 20 son 50. Entonces quiere decir que este sistema, o que la rueda o piñón conducida, estará girando a 50 revoluciones por minuto. Es decir, esta rueda de 10 dientes que giraba a 100 revoluciones le transmite a este otro piñón de 20 dientes o corona y va a terminar girando a 50 revoluciones por minuto. Tenemos el ejemplo número 2, calcular un engranaje sencillo. Volvemos a obtener datos donde la rueda 1 o rueda motriz tiene 60 dientes y n es igual a 500 revoluciones. Entonces esto sería el n1. Ok, vamos a seguir sacando la rueda 2 o la conducida. Tiene 80 dientes. ¿Qué nos piden? Calcular n2. Entonces aquí tenemos z2 y aquí tenemos n2. Vamos a obtener las revoluciones. Volvemos al cuadrito con los datos, donde z1 es igual a 60 dientes. Está girando a 500 revoluciones. Y tenemos que z2 tiene 80 dientes. Y por ende, necesitamos saber a cuánto está girando el piñón de salida al piñón 2. Entonces volvemos a hacer el desarrollo, donde z1 entre z2 por n1 entre n2. Sustituyamos valores, entonces nos traemos el 60 de z1 por acá, nos traemos los 500 de n1 por acá, los 80 de z2 y ahí, entonces vamos a obtener este dato, ¿verdad? Entonces recordemos que la multiplicación se hace siempre lineal. Entonces 60 por 500, 60 sobre 80 por 500. E igual multiplicamos y el valor resultante lo vamos a dividir. Entonces 60 por 500 son 30.000 y se van a dividir entre 80, lo cual me va a dar un resultado de 375 revoluciones por minuto. Entonces esto me indica que la rueda o piñón conducida está girando a 375 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces teníamos una rueda de 60 dientes girando a 500 revoluciones por minuto que le trasladaba movimiento a una rueda que en este caso es más grande y me da una velocidad de salida menor. Entonces, si graficáramos un poquito esto, tenemos la rueda de 60 dientes y tendríamos una rueda de 80 que por ende es más grande. Al aumentar los dientes, pues el diámetro también aumenta. Ese fue parte del repaso. Y si Z1 giraba a 500, resulta que la rueda más grande me generó menor velocidad, 375. Entonces ya podemos ir definiendo que si la motriz es más pequeña que la conducida, vamos a tener una disminución de la velocidad, pero esa disminución de la velocidad me va a generar un torque, es decir, un aumento de potencia o esfuerzo. ¿Okay? Entonces, en estos ejemplos anteriores, las RPM resultaron menores a las que gira la rueda motriz. Esto ocurre porque el piñón motriz tiene menos dientes que el conducido y por tanto, para que el piñón conducido complete una vuelta, el piñón motriz tendrá que girar de más. Entonces, aquí tenemos este ejemplo donde podemos ver a cierto modo que
si tenemos un piñón conducido con 60 dientes por acá y el piñón motriz de 30 dientes, es decir, cada vuelta del piñón de 30 en realidad sería media vuelta del piñón conducido. Entonces, por eso es que se pierde velocidad, por decirlo de alguna manera, porque para que el piñón conducido dé una vuelta completa, el piñón conductor o motriz debe dar 2 vueltas. Por eso es que se me va a reducir esa velocidad, pero me va a generar un aumento de la potencia. Entonces, eso es lo que quería decir, ¿verdad? El piñón motriz deberá dar 2 vueltas completas, es decir, girar 30 dientes en una vuelta y otros 30 en la segunda vuelta para que la rueda conductora complete solo una vuelta. Entonces, por eso es que tendría una reducción de velocidad. Pero a veces hay excepciones y a veces tenemos clientes que disponen de un motor con un número de revoluciones ya definido o determinado, pero requiere que se construya un piñón que le entregue un número de revoluciones definidos. Ejemplo, y se da mucho en las plantas de procesamiento donde hay motores que podrían tener 500 revoluciones por minuto, pero para una cinta transportadora va a ser algo muy rápido, por lo que el cliente requiere que se disminuya a 50 revoluciones por minuto. Esta disminución se realiza construyendo un piñón con la cantidad de dientes que permite entregar el número de revoluciones solicitadas. Vemos que anteriormente trabajamos por número de dientes, pero ahora vamos a trabajar por... Y tenemos el tercer ejemplo, que hay que calcular un engranaje sencillo cuando se necesita una velocidad de salida determinada. Tenemos los datos donde la rueda motriz 1 es de 60 dientes y gira a 100 revoluciones por minuto. Y la rueda conducida 2 necesita girar a 400 revoluciones por minuto. Entonces vamos a averiguar cuántos dientes dispone. Entonces, como datos tenemos que el número de dientes de la rueda 1 es de 60, está girando a una velocidad de salida de 100 revoluciones por minuto, y tenemos el dato de que no sabemos cuántos dientes dispone el segundo piñón, pero sabemos que está girando a 400 revoluciones por minuto. Entonces necesitamos obtener el número de dientes necesarios para que este piñón de salida gire a 400 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué vamos a averiguar? De qué tamaño y de cuántos dientes tengo que construir ese piñón para que se me respete la relación en que el motor gira a 100 revoluciones, pero necesito que al final el piñón de salida me gire a 400 revoluciones. Entonces vamos a desarrollar igual la misma fórmula, donde Z1 sobre Z2 por N1 entre N2, sustituyendo los valores. Entonces nos traemos los datos desde allá, 60 como Z1 sobre el dato que desconozco. Y tenemos N1, 100 entre N2 que son 400. Eliminamos ahí, multiplicamos 60 por 100, pues son 6. Entonces multiplicamos por acá, tenemos 6000 entre 400. Entonces aplicamos, ¿verdad?, para la división para saber que esa rueda tiene que tener 15 dientes para poder crear, ¿verdad?, ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que estoy requiriendo para que hagamos el análisis? Si tengo un piñón de 60 dientes que está girando a 100 revoluciones por minuto, pero necesito que esas 100 revoluciones se me conviertan en 400 revoluciones, es decir, necesito un piñón de aumento o una relación, perdón, de
aumento. Entonces tenemos un piñón de 60, que en sí ya es grande, girando a 100. Entonces necesito un piñón que gire a 400 de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Poner un piñón más pequeño, es decir, el que le dé 60 le vamos a poner un piñón de 15 dientes. Entonces quiere decir que el piñón pequeño va a girar más vueltas, casi que 4 vueltas dará el piñón pequeño por cada una de las vueltas de la corona o del piñón. El ejemplo 4. Necesitamos calcular un engranaje sencillo cuando se necesita una velocidad de salida determinada. La rueda motriz 1 dice que tiene 80 dientes y va a girar a 1000 revoluciones por minuto. La rueda 2 o la conducida necesita girar a 250 revoluciones. A partir de estos datos ya podemos empezar a tener una idea de qué vamos a obtener. Si tenemos una rueda de 80 dientes girando a 1000 revoluciones y el cliente necesita que convierta esas 1000 revoluciones a solo 250. Entonces ya esto, con solo verlo, me pide que de 1000 baje a 250. ¿Cómo hago yo para bajar esto? A simple vista, un piñón pequeño con uno más grande. Entonces aquí tenemos el motriz de pequeño y el conducido más grande. Solo en el hecho de ya hacer este pequeño análisis. Entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuántos dientes debe tener en la rueda número 2? Entonces, volvemos a obtener los datos. 80 dientes a 1000 revoluciones. El número de dientes que desconocemos entre las 250 que requiere el cliente. Entonces, vamos a ir de nuevo desarrollando la fórmula, sustituimos los valores. Tenemos ahí el 80 por 1000. Y en este caso, vemos que hay una variable que tomamos justamente de acá, este 250, nos lo llevamos para aquel lado. Ok, volvemos a montar 80 por 1000 sobre 250. 80 por 1000, 80.000 entre 250, que lo vamos a dividir y nos va a dar, en este caso, que 80.000 entre 250 es igual a 2. Pues obviamente, 320. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Volvemos a lo mismo, de 80 dientes que teníamos, necesitamos colocar un piñón de 320 dientes, es decir, es enorme, para que me pueda reducir esas 1000 revoluciones a 250 revoluciones. Entonces la rueda o piñón conducido deberá tener 320